Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué lugar se encuentren mirando este video. Mi nombre es Marina Verdini. Yo, Javier Preti. Las saludamos desde la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Queremos hacer extensivo nuestro saludo no solo a quienes estén destinando tiempo a este video, sino también a la comisión organizadora. Es un gusto estar participando de este nuevo encuentro internacional de cátedras martianas. En esta oportunidad para compartirles el trabajo que hemos elaborado con Javier, que se titula ¿Por qué continuar? Una lectura del presidio político en Cuba a partir de las categorías de colonialidad del ser y transmodernidad. Nos vamos a permitir leer algunos fragmentos y comentar otros, simplemente para no extendernos en el tiempo recomendado, para que sea un aporte concreto y sucinto y no cansarlas demasiado. Por lo tanto, les comento que en la presente propuesta nos proponemos aproximarnos a la obra del presidio político en Cuba desde una perspectiva que conjuga aportes teórico-conceptuales anclados en el enfoque descolonial y en la filosofía de la liberación. Nuestra lectura se nutre conceptualmente de categorías como colonialidad del ser y transmodernidad principalmente, y también nos acercaremos de manera sucinta a la noción de diferencia subontológica. Tales nociones constituyen un locus enunciationis desde el cual la crítica al mito de la modernidad se convierte en el punto de partida para construir conocimientos que, en palabras del maestro Enrique Dussel, no sean cómplices de la nadificación del otro como otro en la totalidad, conocimientos que sostengan, retomando palabras de Frantz Fanon, la apuesta por edificar el mundo del tú. Colonialidad del ser, transmodernidad y también diferencia subontológica resultan conceptos con distintas trayectorias, pero que se han estructurado en un marco o en una perspectiva epistemológica nutrida de la labor de distintos pensadores y pensadoras del sur global, cito, cuyas aventuras intelectuales intentan llevarnos fuera del infierno colonial, fin de cita. En sentido amplio, estos aportes exceden, por supuesto, los estrictamente realizados en el siglo XX y dan cuenta de una amplia trayectoria del pensamiento crítico nuestroamericano y, por lo tanto, en esa amplia y vasta trayectoria se incluye la praxis de José Martí, ¿sí? Dentro de este vasto derrotero de hombres y mujeres, llevado adelante por hombres y mujeres, que levantaron, cito, una ola de pensamiento y prácticas que buscaron reconstituir la humanidad de los sujetos y de los pueblos deshumanizados por el colonialismo y la colonialidad. En ese sentido, entonces, adentrándonos en las categorías o haciendo un repaso, una breve caracterización de estas categorías, para pensar específicamente la decolonialidad del ser, debemos retomar los aportes del filósofo Manuel Levinas, pero no los aportes levinasianos por sí solos, sino atravesados por una mirada genuina, por la mirada que llevaron adelante los principales referentes de la filosofía de la liberación y quienes hoy siguen o seguimos intentando desandar este camino. Y en este sentido, el padre Juan Carlos Escanone y, como mencionábamos hace un ratito, la labor de Enrique Dussel fueron claves para reinterpretar los aportes levinasianos y concretizar la exterioridad del otro en el indio, en el negro, en el mestizo, en la mujer o, en palabras del propio Escanone, en ese nosotros ético histórico. También, así como lo fue para la filosofía de la liberación, los aportes levinasianos van a ser claves para la perspectiva descolonial, que es la perspectiva o el enfoque en el cual se ancla la categoría colonialidad del ser. Como dice Nelson Maldonado Torres, Levinas indica la emergencia de un mundo estructurado sobre la base de la falta de reconocimiento de la mayor parte de la humanidad, lo que legitima dinámicas de posesión. Como decíamos recién, estas son las nociones que creemos atraviesan, que nos permiten atravesar el texto martiano, hacer una lectura, porque también retomando los aportes de Nelson Maldonado Torres, para pensar la colonialidad del ser tenemos que partir de la experiencia vivida por los colonizados en tanto punto de partida para, insisto, pensar esta categoría que, cito, remite a la normalización de eventos extraordinarios que toman lugar en la guerra.
¿sí? Mientras en la guerra, la violación corporal y la muerte se convierten en realidades y amenazas cotidianas, excepcionales, ¿sí? En la situación de dominación colonial, estas situaciones excepcionales se convierten en realidades cotidianas. Por su parte, la noción de diferencia subontológica alude, ¿sí? o diferencia ontológica colonial, permite la diferenciación entre la subjetividad humana y la condición de sujetos sin resistencia ontológica. Y aquí es donde, bueno, retomamos una pregunta que si bien teóricamente, conceptualmente es propia de la reflexión o de la filosofía existencial de la diáspora africana, nosotros nos tomamos la licencia de tomarla para esta situación, para otras también creemos situaciones de dominación colonial, que es la pregunta que el filósofo Lewis Gordon establece como why go on, ¿por qué continuar? ¿Por qué continuar en un mundo donde la muerte no aparece como una excepción, sino aparece como una norma, como una regularidad? Porque esa es la realidad que vive Martí en el presidio en Cuba, en el presidio político. Bien, y partiendo de esto, la obra que vamos a analizar es El presidio político, una de las obras más tempranas de José Martí, de inicio de su actividad literaria y política también, y es una obra que está enmarcada en ya el proceso de desmembramiento del gobierno, digamos, ese gobierno colonial español. En este momento España está pasando por una crisis dinástica y crisis política. De hecho, en el año en que Martí está preso en el presidio político, en España es asesinado el presidente del gobierno, hay un cambio de allí de monarquías, lo que va a impactar en la estrategia de la metrópoli en cuanto a las colonias. En este sentido, vamos a ver un endurecimiento, en este marco de cambio de gobierno, un endurecimiento de la política colonial, y allí juega un rol fundamental el presidio. En tanto, objeto simbólico y fáctico de control social, ¿sí? El presidio, es decir, la cárcel bajo trabajos forzados, no solo es un castigo para la persona que es llevada frente al juez y es destinada o condenada a este presidio, a esta cárcel, sino que también cumple el rol de disciplinador social, en tanto ejemplificador de lo que sucede si se enfrentan al poder colonial. De esta manera, entonces, las condiciones son duras, rígidas y de extremada crueldad. ¿Para qué? Para sostener un dominio cada vez más dificultoso. Tengamos en cuenta que a España cada vez le cuesta mucho más sostener tropas, sostener lo poco que queda de su menguado imperio. Por lo tanto, establece una política de control social dura y ejemplificadora, con el miedo, obviamente, instaurando terror y miedo, lo que le permitiría, según quienes planearon los funcionarios coloniales, mantener un control de manera más efectiva y, si se quiere, hasta más barata. En las páginas de esta obra, ¿sí?, escrita allí en 1870, Martí nos va a narrar con toda su crudeza las condiciones y lo sufrido por él en el presidio. Y en ese sentido, y como decíamos recién, ¿no?, retomando esta pregunta de por qué continuar en un contexto tan crudo, ¿sí? Yo tenía acá apuntadas también unas palabras de Maldonado Torres, ¿no? Un contexto en un mundo donde el hombre imperial, el amo, construye al indio, al negro, al mestizo como un no ser, ¿no?, como un damné, como un condenado, donde los tormentos, los castigos, las torturas, como decía Javier, son la norma, ¿no?, la normalidad, la regularidad. Martí también, ¿no?, se pregunta por eso y cito, ¿sí?, menciona, comenta, por qué, ¿no?, o cómo los hombres de la legalidad y de la patria configuran en la isla un infierno real en la vida que cubre a los presidiarios con la sombra de la muerte. ¿Sí? Exactamente está dando cuenta de lo que mencionábamos hace un ratito, y esto se reitera, lo vemos con claridad a lo largo de toda la obra, ¿no? Esta
constante presencia, como decía la cita recién, esta constante presencia de la muerte. Y así como ve la muerte, retomando los aportes de Levinas, ve también, ¿no?, ese rostro del otro, ese rostro de la nada ante el sistema, y lo ve precisamente en uno de sus compañeros, don Nicolás Castillo, y dice Martí: vi la llaga y no pensé en mí, ni pensé quizás que al día siguiente me harían otra igual. Sentí un cariño tan acrecentado hacia aquel campesino de mi patria, sentí una compasión hacia sus flageladores, tan profunda hacia sus flageladores. Me espantaba que hubiese manos sacrílegas que mancharan con sangre aquellas canas. Todo este tormento sufrió aquella tarde don Nicolás. Durante una hora el palo se levantaba y caía metódicamente sobre aquel cuerpo magullado que yacía sin conciencia en el suelo. Uno cuando analiza la obra que nos convoca, se hace muy, muy difícil la selección porque cada uno de los apartados y cada uno de los párrafos del texto son sumamente esclarecedores. Es muy difícil escoger porque en cada uno de ellos Martí da cuenta de esta opresión, ¿sí? Pero no solamente, podríamos decir, en términos, no es una reflexión de la opresión en términos autocentrados, sino que es la interpelación concreta, como decíamos recién, de ese cara a cara, sí, con el otro. Y la represión hecha carne, ¿sí? Fíjense lo gráfico de la descripción acerca de las torturas a don Nicolás. Y en este sentido tenemos también allí otro de los ejes, es la ética revolucionaria de Martí como resistencia a esta opresión, y también allí la figura de la muerte. A lo largo del texto la figura de la muerte está totalmente presente, pero no solo como un castigo, ¿sí?, sino también como un escape, ¿sí? Es decir, morir o el deseo de morir en dignidad para poder escapar de los tormentos de la represión, negada también por los propios carceleros, es decir, en algunos pasajes muestran cómo los carceleros reavivan a algunos o salvan de la muerte a personas para seguir con el castigo y la tortura. Entonces, en este sentido vemos muy gráficamente cómo esa represión se hace carne, cómo la muerte está presente todo el tiempo y cómo la ética revolucionaria martiana se erige en su principal arma de resistencia y de batalla. Exacto. Y en ese sentido, ya para ir concluyendo, este encuentro, ¿sí?, este pedido martiano que se visibiliza en uno de los pasajes, ¿no?, cuando pregunta respecto al porqué de la injusticia y de la crueldad de ese presidio, ese pedido nos remite, tiene como punto de partida la expresión, el grito, el llanto, ¿no?, de sus compañeros, de ese otro negado, y nos permite, como decía Javier, pensar en esta ética martiana, en esta ética crítica que se cuestiona con respecto a por qué la injusticia, la crueldad son legítimas para la totalidad colonial. Por lo tanto, y también ya a modo de conclusiones para comentar algunas ideas que estamos trabajando para otro espacio, para otros textos, entendemos que el presidio político no es un mero texto autobiográfico, las reflexiones no son meras reflexiones autobiográficas, sino que constituyen una expresión del proyecto martiano que entendemos en clave transmoderna. En otras oportunidades hemos pensado en la categoría de transmodernidad para analizar la praxis martiana, y en este sentido nos remitimos a la idea de transmodernidad pensada pioneramente desde la labor de Enrique Dussel, pero también a partir de los aportes de Yamandú Acosta, filósofo uruguayo, que sostiene que la transmodernidad es una categoría clave para América Latina, para nuestra América, y que es una alternativa para nosotros los latinoamericanos, ¿no?, pensando en los aportes conceptuales de Roy. La transmodernidad no sería
ni una afirmación de la posmodernidad, ni una apuesta contramoderna ni premoderna, sino que implica la posibilidad de construir un proyecto alternativo para la humanidad, para la naturaleza, fuera de ese paradigma o a contrapelo, atravesando, ¿sí? Más que a contrapelo, porque no hablamos en términos de contramodernidad, sino que atravesando la modernidad para construir un proyecto otro alternativo frente a ese paradigma civilizatorio, moderno, colonial, occidentalocéntrico. De este modo, Martí partió de la exterioridad como la nada, la totalidad, partió de la vida negada de ese otro nuestroamericano, y el proyecto transmoderno se enriquece con los aportes martianos para lograr efectivamente una construcción comunitaria de la totalidad de lo viviente junto con la realización del principio material de toda ética, bien digo. Ha sido muy rápido el recorrido, pero queríamos dejarle simplemente estas inquietudes que venimos conversando y que expresan este interés por leer a Martí desde enfoques como la filosofía de la liberación, el enfoque descolonial y sus herramientas teórico-conceptuales. Así que bueno. Muchas gracias. Y nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Saludos. Espero que en la presencialidad en algún momento. Ojalá. Muchas gracias. Muchas gracias.